hecho de compartir la palabra. Llevo como cuestión de un par de meses estudiando la iglesia de Dios en Corinto. Es una iglesia maravillosa. Yo os invito a que leáis la Biblia, que estudiéis la Biblia, porque eso es algo maravilloso, hermano. Créanme que estudiar la Biblia, amar la Biblia, apasionarte por las Escrituras no tiene precio, hermano. Créanme. Y llevo un tiempo estudiando esta carta y la estamos dando los martes en el Porcello, en seminario, y la verdad que yo estoy siendo muy bendecido y quiero compartir algo que el Señor ha puesto en mi corazón acerca de un tema de una de las cartas. Y esta es la típica palabra que puedo predicarla en mi iglesia. Amén. Pues voy a predicarlo a gusto porque estoy en casa, con toda la libertad, de que mi única intención es haceros bien. Gloria. Verán, yo no soy de los que dicen esta palabra no es para aquí. No, yo no soy de esos. Eso para mí, hermanos, es incorrecto decirlo, porque si no es para aquí, mejor no se predica y así no se ofende a nadie. Entonces la palabra está, nosotros somos sembradores que sembramos la semilla y ya está, hermanos. Si el mérito no es nuestro. La Biblia dice que no es del que siembra ni el que riega, sino que es Dios el que da el crecimiento. Pues el único mérito, hermanos, lo tiene Dios. Dice la Biblia, nada podemos dar si no lo recibimos del cielo. Así que nuestro cometido es predicar la palabra del Señor. Y nada más, hermano. Pero voy a predicar a gusto porque estoy en casa. Amén. Verán, estudiando esta carta, concretamente la segunda epístola a los Corintios, el capítulo 3 empieza de una manera increíble, empieza con preguntas. Dice el apóstol Pablo: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Ahora lo voy a explicar. ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación para nosotros? Dice el apóstol Pablo, estáis aceptando un problema serio. Resulta que en el mundo antiguo, greco-romano, la época de Pablo, la comunicación no eran teléfonos móviles, no eran WhatsApp, eran cartas. O sea, el mayor movimiento de comunicación eran las cartas. Qué bien. Se usaban mucho cartas de recomendación. Yo recuerdo cuando fui pastor, que había un hermano con nosotros, un hermano de Brasil, Francisco. Él se iba a ir a Estados Unidos y le tuve yo ahí un añico conmigo, con un testimonio increíble, y cuando él se fue me dijo: pastor, ¿me puedes hacer una carta para cuando llegue allí, una carta de recomendación, para cuando llegue a una iglesia que sepa que yo he estado aquí? Entonces yo le escribí una carta de recomendación. Cuando fue el hermano lo presentó allí, le recibieron en una iglesia, hermanos. Eso se solía hacer. ¿Qué pasa? Que habían cartas que recibían las iglesias. En la iglesia de Corinto, como era una iglesia muy visitada, venía gente y decía: vengo en nombre del apóstol Pablo. Y recibían ahí a todo el mundo. Y todo el mundo podía hacer y deshacer en la iglesia lo que quería, por medio de cartas. Pero el apóstol Pablo, cuando se entera, le dice: mirad, no hay necesidad de que nosotros, y cuando dice nosotros se refería a Pablo personalmente y también a los otros ministros que habían ido. Había estado por allí Apolos, había estado por allí Pedro. Entonces dice: no hay necesidad de enviaros cartas, y macho, enviaros una carta a vosotros. Cuando yo estuve 18 meses predicando el evangelio en Corinto, dice la Biblia que cuando Silas y Timoteo ven a Pablo, esto en Hechos capítulo 18, dice la Biblia que cuando vieron a Pablo tuvieron que decirle a Lucas: mira, escribe una cosa, Lucas, que es el escritor de Hechos de los Apóstoles. Cuando vimos a Pablo le vimos enteramente entregado a la predicación, día y noche, 18 meses predicando. Y dice Pablo: yo no tengo necesidad de escribiros una carta y de recomendaros. Dice el verso 2: nuestras cartas sois vosotros. Y dice: escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los
Alabado sea el nombre del Señor. No hay necesidad de escribiros una carta, porque nuestras cartas, número 1, son personales, porque sois vosotros. Número 2, son permanentes, porque están escritas en nuestro corazón. Y número 3, son públicas. Sois conocidas y leídas por todos los hombres. Normalmente una carta la lee quien la recibe, ¿verdad? Pablo cambia todo eso y dice, resulta que en la vida cristiana todos los cristianos somos como las cartas, pero a diferencia de unas cartas personales, somos unas cartas que todo el mundo puede leerlas. Vaya, gloria a Dios. Todo el mundo. Muy bien. Las cartas, que eran, como he dicho, eran un poder de comunicación en la antigüedad. Se comunicaban. Hoy día con los WhatsApp, escribimos un WhatsApp y ya está. Por eso se ha perdido la sensibilidad. La tecnología ha robado el sentimiento. Mira, nada iguala una carta. Nada le iguala. Ni un mensaje por WhatsApp, nada iguala una carta, hermano. Cuando uno escribe cartas, yo hace poco, ¿verdad, Celia? Tuvimos que escribir muchas cartas cuando tuvimos a los niños allí, y estuvimos escribiendo cartas, y nada igual a una carta, hermanos. Dejas el alma en una carta. A veces no puedes ni terminarla, a veces la dejas, la escribes al siguiente día, a veces no puedes. Recibes una carta y no la lees, la lees cuando te sientes bien. Nada iguala el poder de una carta. Hoy día la tecnología ha robado el sentimiento. Ya estamos 5 en una mesa y 5 con un móvil. 5 móviles. Entonces el sentimiento es por los móviles. La próxima vez quiero cenar, y que me contéis, ¿qué quieres cenar? Quiero cenar huevos y patatas. Ya que es lo único que falta. Todo con el móvil. No es un problema a todos los estados. Ay, Dios mío. Pastor, ¿saben cómo se llama lo de los estados? Se llama estados. ¿Saben por qué se llama estado? Porque refleja el estado en el que te encuentras. Me levanto hoy. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Se levanta espiritual el hermano. Una hora después, Jehová aplasta a mis enemigos. Ya tenía un problema. Es que mira lo que todo el mundo se entera. No, pero si lo has dicho tú, si es que tu estado muestra el estado en el que te encuentras. Ten mucho cuidado con lo que pones en los estados. Muy bien. Mucho cuidado. Y las cartas eran poder de comunicación. ¿Saben? Mira, lo más importante en la Biblia, Dios lo primero que quiso es que el hombre tuviera comunicación. Por eso Génesis dice la Biblia, y creó Dios, hablando de la luz. Esa luz no era la luz del sol, ni de la luna, ni de las estrellas. Porque eso hasta el verso 14 no aparece la luz del sol, la luna y las estrellas. Entonces, en Génesis, en el capítulo 1, creo que es el verso 3 o el verso 4, Jehová hizo la luz, separó la luz de las tinieblas y a la luz la llamó día. Esa luz, hasta que la ciencia no ha aumentado, eso era un misterio. Eso es algo científico. Hoy se ha demostrado que lo que rodea el planeta Tierra son luces que la gran mayoría son a nuestros ojos invisibles, que son luces ultravioletas, se llama el espectro. El conjunto de todas esas luces y ondas es el espectro electromagnético. Es decir, debajo de esas ondas se permite la comunicación. Yo hablo y el sonido se reparte por medio de ondas que hay en todo el local. Si no hubiera ondas, que es el espectro electromagnético, yo hablo y Pepe, que está al final, no me oye. En la luna, por ejemplo, no hay espectro electromagnético. Ellos se hablan y el sonido no viaja por ondas. Por eso tienen que ir, dicen, con escafandras de eso. Entonces, lo primero que creó Dios era un poder que bajo esa luz la gente podía comunicarse. Entonces, lo primero que le interesa a Dios es la comunicación. Cuando en una iglesia no hay comunicación, una iglesia está perdida. Y en la Biblia, el poder de la comunicación eran cartas. Voy a ser muy rápido yo. Y en la Biblia aparecen muchas cartas. Yo voy a mencionar algunas cartas. Quiera Dios que las primeras cartas que voy a mencionar, que nadie se sienta identificado.
Pero si te sientes identificado, Dios no te va a hablar para avergonzarte. Dice que en el camino de Maús, el Señor hablaba y cuando Él se desveló, partiendo el pan y se dieron cuenta que era Jesús, dice la Biblia, claro, por eso ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras. Dios hoy está aquí para hablarte, no para avergonzarte, sino para hacerte bien. Hay muchas cartas en la Biblia. Miren, una de las primeras cartas que he visto yo en la Biblia, Primera de Samuel capítulo 11, verso 14, dice, y venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Escribió una carta diciendo, poned a Urías en el lugar donde sabían que estaban los hombres más valientes. Alabado sea Dios. Le escribe una carta y le dice a Urías, toma, dásela a Joab. ¿Sabes cómo se llama esa carta? Yo la llamo la carta de la traición. Vamos, ¿será posible que le escriba una carta el rey David y le diga, toma, Urías, dásela a Joab? Y el otro de camino con su carta, mira si era noble que no abrió la carta. Mira si era fiel al rey que no abrió la carta. Porque hay gente que es así, que tiene buen corazón. Hay gente que es fiel aunque el rey no le vea. Aunque el rey no le vea, es fiel. Y llevaba una carta, no sabía que llevaba su sentencia de muerte. Eso es la carta de la traición. Quiera Dios que en el campo del ángel no haya cartas de traición. Que sentencien a nadie. Yo las malas las voy a soltar muy rápidas, como semillas. Hay otra. Segunda de Reyes 19:14 dice, tomó Ezequías cartas por mano de embajadores y después que las hubo leído las llevó a la casa de Jehová y las extendió. El rey estaba sentado en su trono y le vinieron cartas y cuando las abrió y las leyó, todas ellas eran cartas de amenaza. Se sintió tan amenazado el rey que tuvo que ir a la casa de Jehová y expandirla y decir, Señor, me están amenazando. Son las cartas de amenaza. No necesitamos cartas de amenazas en la iglesia. Si es así, no ve al culto. O si ya no he hecho más a la ofrenda. O si no, ya no hago esto. Cartas amenazantes, hermano. Nehemías 6:19 también contaba delante de ellos las buenas obras de él y las referían en palabras. Dice, y envió Tobías cartas para atemorizarlos. ¿Saben cómo se llaman estas cartas? Cartas de impedimentos. Tobías envió cartas y dijo, vamos a ver si con estas cartas dejan ya de levantar más muros. No necesitamos en el campo del ángel cartas de impedimentos que quieran frenar la obra de todo. Cualquier proyecto no sirve. Esto no vale. Son cartas de impedimentos. Se oponen a todo. Baja el micro. Se oponen. Súbelo. También se oponen. La música se opone. Que predique este se opone. Que levante. Se oponen a todo. No le gusta nada. Se levantan así. Yo a esa persona digo, no sé, a lo mejor desayunan limón exprimido por la mañana. Echan limón exprimido, echan ajo, lo machacan todo y desayunan eso. Y sí, claro, están todo el día revelados. Con cartas de impedimentos, se oponen a todo. Quiera Dios que estas cartas nadie se sienta identificado, ¿eh? Hay otra carta que quiera Dios que tampoco nadie se siente identificado. Eran unas cartas que le daban al apóstol Pablo y él las llevaba a Damasco. Dice la Biblia, eran cartas para tomar preso a los hermanos. Eran cartas de ataduras. Cartas de ataduras, pero no para él, para los demás. Miren, ¿saben ustedes que los hermanos
José no odiaban a José por ser José. No le odiaban. No le odiaban por él. Era uno de sus hermanos. Quizás no eran de la misma madre. Benjamín y él eran hermanos, pero se llevaban bien. Y a él le miraban bien. Pero fue, que dice la Biblia, que su padre Jacob puso una túnica de colores sobre él y le diferenció de los demás. Bendito sea Dios. ¿En qué hora le puso el padre un don? Porque siempre será más odiado aquel a que el padre se fije en él. Y cuando los hermanos estaban reunidos y le vieron, dice la Biblia, y dijeron: por ahí viene el soñador, matémosle, pero miren el motivo por qué querían matarle, y veremos qué ocurre con su sueño. Entonces, el motivo para querer matar a José no era José en sí, era: si le matamos, sus sueños no se cumplen. Entonces no lo odiaban a él, odiaban al sueño que había en él. Y el sueño que había en él era el sueño que Dios había depositado en él. ¿Sabes que quien a veces te odia no te odia por lo que eres, sino por lo que Dios ha depositado en ti? ¿Sabes que a veces la gente que te odia es porque desea tener lo que Dios ha depositado en tu vida? Por eso muchas veces, hermanos, el odio hacia las personas no nace de lo que la gente te hace. La gente te ve a ti y hace: no, que mira, tras un odio siempre hay un poder satánico. Siempre. Dice la Biblia que Jesús estaba durmiendo. Estaba durmiendo porque él había dicho: pasemos al otro lado. Y claro, como él dijo: pasemos al otro lado, se echa a dormir. Y se levanta una tormenta y creen que la barca se va a hundir. Le despierta el Señor, que nos morimos. Se levanta y dice: hombres de poca fe. Dice: y levantándose reprendía el viento y la mar, y hubo una gran bonanza. ¿Sabes por qué dormía Jesús? Porque Jesús no había dicho: vamos a intentar pasar. Jesús dijo: pasemos al otro lado. Se había levantado una tormenta, pero bueno, Jesús había dicho: pasemos al otro lado. ¿Sabes por qué dormía Jesús? Porque aunque la barca se hubiera hundido por las olas, Jesús convierte la barca en un submarino, pero de que pasaran al otro lado iban a pasar. Porque Jesús no había dicho: vamos a intentar pasar. Jesús había dicho: pasemos al otro lado. Cuando Dios te dice: pasemos al otro lado, ya se levanten las tormentas que quieran, que aunque te quieran frenar, Jesús siempre cumplirá su palabra. Él dijo: pasemos al otro lado. Y él, dice la Biblia, arrepentió al viento y a la mar. Son fenómenos de la naturaleza. ¿Y qué hace Jesús reprendiendo fenómenos de la naturaleza? Pero cuando estudiamos el pasaje, el otro lado, ¿sabe qué era? La tierra de Gadara. ¿Sabe qué había en Gadara? Estaba el endemoniado gadareno, un hombre poseído por una legión de demonios. Cuando ese hombre, poseído por una legión de demonios, sintió que venía Jesús, dijo: como venga aquí nos destierra. Entonces levantaron una tormenta. A veces detrás de la tormenta del odio que viene a tu vida, no es porque lo que eres, sino por lo que arrastras, por lo que tienes dentro. Hay otra carta, y ya con esta termino, y luego quiera Dios que las próximas te sientas identificado. Pero hay una que no quería pasar desapercibida, que dice la Biblia: entonces escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su anillo, las envió a los ancianos que moraban en la ciudad de Nabot. Y viene una carta, y la cogen los ancianos y dicen: la carta, el remitente, el rey Acab. A ver, es verdad, está su sello, ha sido el rey Acab. Que no, que había sido Jezabel. Que como había visto, la había visto en depresión,
pasar por otro. Esto lo repetí la semana pasada, pero lo vuelvo a repetir por si alguien no estaba, porque lo escuche. Pero acá se ha escondido detrás de Jezabel. Porque tiene tanto pecado, Jezabel, por escribir cartas en nombre de Acab, que Acab por dejar que escriba cartas en su nombre. Son cartas de injusticia. Cuando quieras arreglar un asunto, ves a solas y habla ese asunto, no seas injusto. Amén, aleluya. A veces los Acab se hacen los maritos para que vengan las endemoniadas de Jezabel y hagan su trabajo por él. Pero no, hermano. Como yo sé que yo no soy capaz de hacer algo, porque tampoco me quiero exponer, que soy el predicador, soy obrero de la iglesia, no me quiero exponer. Entonces cojo a alguien a ver si ahora cojo a Edu, le cojo de cabeza de turco, enveneno su oído a ver si lo suelta en la iglesia y hace mi trabajo por mí. Tanto pecado tengo yo por hacerlo como él por hacerme caso. Son cartas de injusticia. No queremos cartas de injusticia en las iglesias. Amén. Ahora mira, me voy a quedar sin voz porque voy a predicar esta noche también. Pero si algo necesitamos en el campo del ángel es esto. Esther 9:30, y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a las 127 provincias, con palabras de paz y de verdad. ¡Aleluya! ¿Saben qué necesitamos en la iglesia? Cartas de paz. Gente que sea capaz de establecer paz, hermanos. Mira, no hay regalo más bonito que la paz de Dios. No hay regalo más bonito. La paz de Dios, hermanos, mira, ni se compra ni se transfiere. La paz de Dios o se tiene o no se tiene, o se recibe de lo alto o no se tiene. Mira, ahora llega el verano, podemos comprar días tranquilos, momentos relajantes. Me voy de vacaciones a un hotel que con una pulsera, todo incluido, son días tranquilos. Pero una cosa son días tranquilos y otra cosa es la paz de Dios. La paz de Dios no son días tranquilos. La paz de Dios, miren hermanos, podremos dormir en un colchón, hermanos, de lo Mónaco, de lo mejor. ¿Cuál es el mejor? Uno que se dobla así, se enrolla así, ¿no? Es increíble. Podremos dormir en un colchón que sea increíble. El sueño nadie lo compra, hermanos. Una almohada increíble. La buena conciencia no se compra. Podrás, hermanos, tener un montón de amigos, irte por ahí, invitarlos. La amistad no se compra con dinero. Pero es que la paz, hermanos, la paz o se recibe de Dios o no se tiene. Por eso Jesús dijo: mi paz os dejo, la paz os doy. O sea, si no se tiene de Él, si no se recibe de Él, no se tiene. Necesitamos cartas de paz en medio de la iglesia, para que cuando haya algún problema, estén las cartas de paz. Pero mira también que necesitamos. Y voy a ir terminando. Segunda de Reyes dice: y dijo el rey de Asiria: anda, ve y envía cartas al rey de Israel. Y salió consigo con 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y mudas de vestido. ¿Ya saben cómo se llaman estas cartas? Son cartas de guía. Necesitamos hoy día cartas de guía. Somos cartas escritas y leídas por todos los hombres. Y todos, ¿saben qué van a leer en nosotros? En mí no van a leer mi manera de predicar, la van a escuchar, pero no la van a leer. ¿Saben qué van a leer? Mis hechos. Las predicaciones se oyen, los hechos se leen. Jesús dijo: por su fruto los conoceréis, no por la manera de predicar ni nada, no, por su fruto. Y lo que van a leer en nosotros es nuestra conducta. Y nuestra conducta guiará a la gente. ¿A dónde guía tu conducta? Gloria a Dios. ¿A dónde la guía? ¿Tu conducta está guiando a la gente al cielo o les está llevando un poquito más cerca del infierno? Alguien dijo: si no ayudas a construir el arca, por lo menos no contribuyas en el diluvio. ¿Hacia dónde está guiando con tu testimonio, con tu conducta? ¿Hacia dónde guías a la gente? Mira, hay muchas maneras de predicar, y no solamente en un púlpito, hay muchas maneras de predicar. Mira,
tengo 2 hijos que son pequeños y 2 hijos que ya son grandes. Mira, el Rubén ya sabe lo que se hace, ya tiene 14 años. Ya ese me roba la tranquilidad, porque pienso dónde está, qué hace, ese ya sabe lo que se hace. Yo que tengo a mi Celia, que ya va a ser mamá, que también sabe lo que se hace. Ni a mis 2 hijos que saben lo que se hace, ni a los 2 pequeños, jamás les forzaría a ir al culto. A la fuerza, jamás. Yo no quiero un amor forzado. Yo si me enterara que la Celia está conmigo por obligación, es más, no haría falta ni que me dejara, me iba yo. Un amor a la fuerza no funciona. No funciona, hermanos. Por eso, a la fuerza, muchas veces, a la fuerza sale mal. Bueno, iba a decir una cosa, pero lo reservo. Sí. Pero que tu conducta en tu casa le guíe a una vida cristiana. Claro que sí. Yo nunca he dicho, ves al culto. Pero hoy día mi niña Micelia pues es cristiana y adoran a Dios, allí en Torrejón. Y ahora yo estoy haciendo que mi vida cristiana, que mi Rubén vea en mí que merece la pena ser cristiano. Y que su padre conocía a Dios con 15 años y no ha querido buscar en ningún sitio más, porque la plenitud de mi vida está en Dios. ¿Hacia dónde guía tu vida cristiana? Termino. En Segunda de Reyes, capítulo 10, aparecen unas cartas que las envió al rey en Samaria para preparar. Porque venían y dijeron al rey de Israel: preparaos, armad los carros, armaos. Eran cartas de preparación. Necesitamos cartas de preparación, gente preparada, gente lista y preparada en las iglesias. Hermano, que ya no pueden, mira, dice la Biblia, el escritor de Hebreos hablaba de que ya tenéis necesidad de que ya os hable lo del principio, los primeros rudimentos de la palabra de Dios, cuando debíais ya ser maduros. Necesitamos una iglesia preparada, una iglesia que no, hermanos, no te... Y esto es a plan personal. Yo aquí no meto a ningún predicador, hermanos. Yo cuando me subo aquí me pongo a mí de ejemplo. Yo, de ejemplo. Todo lo que te diga, compruébalo con la Biblia, porque puedo estar equivocado. No porque yo sea obrero tiene que ser todo lo que yo digo, no, a lo mejor yo estoy equivocado, hermano. Necesitamos estar preparados. Por eso he dicho, estudia la Biblia, lee la Biblia, hermanos, ora, conságrate, prepárate, porque Dios busca gente preparada. Es que hay gente, hermanos, que cree que primero Dios te toma, luego te prepara y luego te usa. No, no, no. Dios busca gente preparada para usarla. Pues Dios no pierde el tiempo, hermanos. Dios es el mayor empresario. Él no va a tomar a alguien a ponerle a trabajar sin saber cómo trabajar. Dios no hace eso. Dios primero prepara a la gente. Él preparó a los apóstoles. Y antes de enviarles a predicar, dice, oraba con ellos y les enseñó. Y luego les envió. Él no les envió sin enseñarles. Necesitamos estar preparados. Para que, hermano, hay un montón de cosas en internet. Hay un montón de tonterías en internet. Mira, la mayor tontería que he visto este año en internet no es tontería, es satánico. No quise ni comentarlo por no entrar en debates. Hay un predicador llamado Rudy Gracia, que hace unos añitos se murió su esposa. Bueno, pues vinieron a visitarle a su iglesia y se le ocurre a un profeta profetizarle. Y le dicen la profecía: así te dice el Señor. Deja un asiento libre en la iglesia, porque ahí se va a depositar el espíritu de tu esposa. Eso es satánico, hermanos. Satánico. Y hay un montón, hermanos, de gente usada, ignorante o inconscientemente, usada por el diablo, que hace mucho daño, hermanos. Gente diciendo un montón de cosas en las iglesias. Luego existe la profecía psicológica. Existe la profecía psicológica. La que usar una prueba de que profetiza 3 o 4 y acierto todo. Acierto todo. Mira, yo he visto hoy pasar a mi copillo, hacía así. Y ahora yo voy, me quiero hacer, a mí encima que se está grabando, hago girarme la cámara. Y voy al pillo y le profetizo.
Si te dice el Señor ese dolor de espalda, que Dios me ha mostrado que tienes, va a desaparecer. Claro, que le he visto entrando rojo. Ya, pero es que hay una hermana, Dios me ha revelado que hay una hermana que lleva unas noches orando, está siendo atacada por el diablo, unos pensamientos, Dios te dice, pues te sana. Te digo yo que la gran mayoría, esta palabra es para mí. Eso se llama profecía psicológica, eso se llama jugar con los sentimientos de la Santa Iglesia. Por eso hay que estar preparados. Dice la Biblia, para no moverte por cualquier viento de doctrina, hermano. Examinar los espíritus, porque no todos son de Dios. Necesitamos prepararnos. Preparación, hermano. Yo el día que deje de prepararme, dejaré de predicar. De verdad. El día que deje de prepararme, dejaré de predicar. Tenemos que dejarnos la vida, hermanos. Y termino. Es que bonita esta. Y fueron, pues, cartas de mano del rey, de los príncipes de todo Israel. Dice la Biblia, y Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Él volverá el remanente que ha quedado de la casa de Israel, de la mano de los reyes de Asiria. Y Él nos hará volver. Y eran cartas, tranquilos, que os hará volver Dios. Eran cartas de arrepentimiento que pedían a la gente, tranquilo, volveos a Dios. Cartas de arrepentimiento. Necesitamos gente arrepentida. Que cuando hagan algo se arrepientan de corazón, hermanos. Mira, cuando hagas algo, arrepiéntete, que Dios te perdona. Pero hay gente, hermanos, que ha perdido la sensibilidad del espíritu y ya el pecado no le duele. Y pecan, y pecan, y pecan. Le da igual, hermanos, que Dios te ve. Si pecas y no te arrepientes, te vas al infierno. Vengas al culto, eches a la ofrenda. Que eso de salvo siempre salvo, eso no existe. Hermano, no existe. Si no te duele el pecado, enciérrate en tu casa, métete en tu aposento y hasta que no sientas que la paz de Dios te inunde, no te levantes. Cuando peques y el pecado te duele, eso es un buen síntoma. Pero cuando peques y digas, bueno, no pasa nada, y te venga a la memoria, si es que el Tony vive peor que yo, no pasa nada, que Dios le perdona a él. Muy bien. Cartas de arrepentimiento. Mira, no vas a pagar por el pecado de nadie. Dice la Biblia que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Pero por qué? Dice, por cuanto todos pecamos. Por cuanto todos pecamos. Dios no te va a juzgar a ti por el pecado de otro, te va a juzgar por tu propio pecado. Necesitamos cartas de arrepentimiento. La última. Y entonces ellos dijeron, nosotros hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, y no ha venido ninguno de los hermanos, no han denunciado nada y no han hablado nada. ¿Sabes cómo he titulado esta última carta? La carta de silencio. Ay, es que la dejamos al final. Cartas de silencio. ¿Cuántos problemas nos hubiéramos ahorrado por guardar silencio? Eso hablo tiempo pasado. Pero ahora me posiciono en el presente. ¿Cuántos problemas nos vamos a ahorrar por guardar silencio en el futuro? No saben la ruina que puede causar no guardar silencio. Y no saben la paz que puede traer el guardar silencio. Necesitamos gente sabia. Dice, las palabras dulces ablandan la ira. Amén. Hermanos, necesitamos madurar en la iglesia. Observante, a ver, que todos podemos tener un día malo. Y por eso nadie se ha ido al mundo. Podemos tener un día malo. Claro, que tenga Pepe, Jesús, más cerca. Que tenga un día malo, que se levante un día, de estos días, tienes un día malo. Que no somos ángeles, hermanos, que tienes un día, los problemas, un montón de cosas, y tiene un día malo, y me ve a mí, sin intención, el pobrecito, pues, a lo mejor habla más de la cuenta.
Pero cuando tenemos madurez cristiana y sabemos guardar silencio, y al siguiente día, te dejo 24 horas de relajación, el siguiente día, y vas y hablas con él, pero con paz, hermano, con tranquilidad. Necesitamos madurez, hermano. Cartas de silencio. No hablaron nada acerca de ti. No hables mal de nadie. ¿Para qué? ¿Qué ganas? ¿De verdad qué ganas? Hablando mal de la gente. ¿Qué ganas? ¿Ganas algo? ¿Quiere venir alguien que tiene defectos? Mírate a ti. Te vas a saltar. De verdad. Esto le pasó a Isaías hasta que se encontró con Dios y mira el bofetón que le dio Dios. Capítulo 5. Pero una valentía, es que escucha, es que él predicaba delante de reyes. Predicó un día Uzías, Jotán, Acán y Ezequías, 4 reyes. Se metía en palacio y decía, así te dice el Señor. Y hacían los reyes. Y agachaban la cabeza. Era un ministro. Y iba a otro rey, así te dice el Señor, y hacía, y agachaban la cabeza. Salía al pueblo y dice, así dice Jehová, y de vosotros, que mezcláis vino. Y hacían los que mezclaban vino. Hay de aquellos que abusáis y añadéis terreno a terreno y le quitáis el terreno a la gente para que vuestras casas sean más grandes. Decían. Y se iba y dice, ¡ay, hay de aquellos que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno! Y se quedaba así mirando a Isaías y alguien que se sentía identificado hacía. Se tira un capítulo diciendo, hay de ese, hay del otro, hay del otro, y hay de este, y hay del otro. Y el pueblo así, pasmaico. Y cuando entra en el capítulo 6, dice la Biblia, que la gloria de Dios le invade. Dice, y vi al Señor sentado en su trono. Dice, con sus faldas llenaban el templo. Y entonces hay una exclamación, dice, ¡ay! Pero ya no del pueblo, dice, ¡ay de mí que muerto soy! Se ha tirado un capítulo entero diciendo hay de esta, hay del otro, hay del otro, hay del otro, hay del otro. Cuando se ha encontrado con la gloria de Dios, ha habido un ay, pero ya no de los demás. Dice, ay, pero de mí que muerto soy. Cuando te encuentres con Él, no ves defectos en la gente, ves defectos en tu propia persona. No ves de nadie que ya